Capítulo quinto. Banquete de la muerte. El 23 de abril, a primera hora de la tarde, llegó al búnker un telegrama de Berchtesgaden. En él preguntaba Goering si la determinación de Hitler de quedarse en la fortaleza de Berlín ponía en vigor el decreto del 29 de junio de 1941, que lo designaba a él, al mariscal del Reich, sucesor del Führer con plenos poderes, caso de que Hitler se viese privado de su libertad de acción. Goering no solicitaba esa información a la ligera. Su decisión había estado precedida de largas reflexiones. El general Koller, que había llegado de Berlín por orden expresa suya, le había informado de lo ocurrido últimamente en el búnker, sobre todo la intención irrevocable de Hitler de quedarse en la capital y lo que había dicho la víspera, cuando indicó a Keitel y a Jodl que tomaran ellos junto con el mariscal del Reich las decisiones necesarias. Lo había alarmado hasta tal punto que convocó a sus más importantes consejeros y discutió con ellos lo que había que hacer. Todos los circunstantes, incluido el jefe de la Cancillería, el ministro Hans Heinrich Lammers, opinaron que con ello cobraba vigencia el reglamento de la sucesión. El telegrama, que tras varios borradores acabó siendo aprobado, estaba formulado en un tono de lealtad, pedía respuesta antes de las 22 horas y terminaba con las palabras: Dios le proteja a usted y todavía espero que salga de Berlín y venga aquí. Aunque el antiguo rival de Goering, Martin Bormann, hizo todo lo posible por presentar el telegrama como un ultimátum, Hitler no se inmutó al principio. Solo cuando hacia las 6 de la tarde se supo de otro telegrama del mariscal del Reich que ordenaba al ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, dirigirse de inmediato a Berchtesgaden si entraba en vigor el decreto sucesorio, consiguió Bormann que Hitler se encolerizase progresivamente. Su argumentación apuntaba que se estaba preparando un golpe de Estado, y pronto intervino también Goebbels, y habló de honor, lealtad, lucha y muerte. Pero las altisonantes palabras apenas ocultaban su indignación por el intento de Goering de hacerse con los residuos del poder, a los que, en su opinión, solo él tenía derecho. Los conflictos entre los satélites continuaban con la misma intensidad. Como de costumbre, pronto se hicieron extensivos a Hitler, que siempre se había servido de ellos para ejercer el poder. El enojo que le causaba Goering, visible desde años atrás, estalló por última vez. En una explosión cada vez más violenta, lo tachó de vago y de fracasado, lo acusó de, con su ejemplo, haber hecho posible en nuestro estado la corrupción, lo llamó morfinómano y se acaloró hasta tal punto que, según cuenta uno de los testigos de la escena, acabó llorando como un niño. Por fin, cuando se hubo calmado, Hitler firmó un mensaje por radio que le presentó a Bormann. En él acusaba a Goering de alta traición, lo cual, como todos sabían, acarreaba la pena de muerte. Pero, añadía, él prescindiría de ellos y Goering dimitía de todos sus cargos y renunciaba al derecho de sucesión del Führer. A continuación, como tantas veces en los cambios de humor de esos días, recayó en su apatía y opinó despectivamente que ya casi nada tenía importancia. Por mí, que se encargue Goering de negociar la capitulación. Si se pierde la guerra, da igual de todos modos quién hace eso. No le faltaba razón a Goering cuando más tarde, para justificarse, adujo ese comentario. Pero en los ataques de furia de las últimas horas, tales cosas ya no contaban. Al final, Hitler se encolerizó de nuevo y ordenó a la comandancia de las SS del Obersalzberg que detuviera a Goering junto con su Estado Mayor y lo llevara al cuartel de las SS de Salzburgo. Al día siguiente se supo en el transcurso de la conferencia de mediodía que los ejércitos de Zhukov y de Konev se habían encontrado en el sureste de Berlín, completando así el cerco de la ciudad. Poco después, vanguardias aisladas fueron a juntarse en la Kantstraße y llegaron a disparar unas contra otras hasta que Konev recibió el parte de que la conquista del centro de la ciudad estaba destinada a su rival. Pero para aquel entonces el frente ya discurría sin interrupción de Zehlendorf a Neukölln, mientras que en el norte había caído Tegel y Reinickendorf. Al mismo tiempo, las tropas soviéticas empezaron a asediar ambos aeropuertos de la ciudad, Tempelhof y Gatow.
Para mantener la comunicación aérea, Hitler ordenó convertir en pista de aterrizaje de emergencia el eje este-oeste, que había inaugurado pocos años antes con una brillante parada militar. Y a este fin mandó quitar, contra la voluntad declarada de Speer, las farolas instaladas a ambos lados de la gran avenida. Estaba esperando, hizo saber a los miembros de la conferencia, 150 soldados de élite de la Marina que le había prometido Dönitz, así como un batallón de las SS ofrecido por Himmler como última reserva. Sin embargo, de momento le parecía aún más importante la pista de aterrizaje para recibir al capitán general Ritter von Greim, el comandante de la Sexta Flota Aérea estacionada en Múnich. No hubo objeción que le hiciera revocar su orden de que el general se presentara personalmente, porque eso le sacaba, al menos por unos momentos, de las opresivas jornadas del búnker y le daba la ocasión de protagonizar una escena protocolaria. Y mientras fuera, entre la Cancillería y la Pariser Platz, seguían abriéndose aspilleras en las paredes y tomaban posición cañones contra carro. El búnker temblaba cada vez con más frecuencia bajo los disparos de la artillería rusa. Al día siguiente, Ritter von Greim, con un monoplaza del tipo Focke-Wulf 190, cuyo portaequipajes había sido transformado en asiento para la piloto Hannah Reitz, aterrizaba en el aeropuerto de Gatow. Cuando llamó por teléfono al búnker, se enteró de que todas las carreteras de acceso a Berlín hasta la estación de Anhalter y también una gran sección de la Potsdamer Straße estaban en manos de las tropas soviéticas. Pero Hitler, le dijeron, insistía en una entrevista personal. No le explicaron la razón de ello. Aunque parecía casi imposible llegar a la meta, el general y Hannah Reitz subieron a un Fieseler Storch que estaba esperando. Tras un vuelo turbulento, con salvajes sacudidas en medio de las ráfagas de viento producidas por el fuego, planeando muy cerca de la oscura silueta de la ciudad agonizante, la máquina aterrizó algún tiempo después en la puerta de Brandeburgo. Poco antes de tomar tierra, un disparo de la artillería había arrancado el suelo del avión y herido a Greim en la pierna, de forma que fue llevado a la Cancillería perdiendo mucha sangre y tuvo que recibir asistencia médica. Cuando acto seguido fue llevado en camilla al búnker profundo, Hitler lo saludó con estas palabras: «Todavía hay lealtad y coraje en el mundo». Con voz monótona y mirada vidriosa, ha consignado en sus apuntes, Hannah Reitz puso a los visitantes al corriente de la defección de Goering, de la destitución del mariscal del Reich, de todas sus funciones y de la orden de detención. Pasando trabajosamente a las formalidades, nombró a Ritter von Greim general en jefe de la Luftwaffe y lo ascendió al mismo tiempo a mariscal general de campo. «No hay experiencia desagradable que no haya sufrido», se lamentaba al final, «desengaño, deslealtad, infamia y traición». Durante la breve y opresiva ceremonia se oían incesantemente los estampidos y el estruendo de la artillería, y hasta en esas habitaciones situadas a tanta profundidad no dejaba de caer como una lluvia fina el revoque de las paredes. De vez en cuando los disparos eran tan fuertes que había que desconectar la ventilación porque los habitantes del búnker no podían respirar por el humo y el olor a incendio. Además, por primera vez, aunque solo durante unas horas, dejó de funcionar el teléfono de campaña, de modo que hubo que formarse una idea de la situación por los programas de noticias de la radio enemiga o pidiendo información por teléfono en los barrios en que se combatía. Pero la noticia de que en el curso de la jornada del 25 de abril, tropas soviéticas y norteamericanas se habían encontrado junto a Torgau, a orillas del Elba, y en lugar de disparar se habían dado la mano, llegó al búnker por muchos conductos. Con ello se perdió la diaria esperanza en la ruptura de la coalición bélica, aunque Hitler hizo un gran esfuerzo por ocultar su desengaño. Con la obstinación que, en su opinión, siempre había venido en su ayuda precisamente en las situaciones sin salida, afirmó en la conferencia de ese mismo día: «En Berlín las cosas parecen estar peor de lo que están». En realidad era al revés. Las cosas estaban peor de lo que él, junto con los demás cavernícolas del búnker, quería saber o admitir.
Investigaciones posteriores han demostrado que en los barrios del casco interior ya estaba destruida por los bombardeos mucho más de la mitad de los edificios. Pero ahora era cuando la ciudad quedó literalmente en ruinas debido al fuego continuo de los conquistadores. El teniente general soviético Berzarin comentó tras la toma de Berlín que los aliados occidentales habían descargado sobre la ciudad en 2 largos años 65.000 toneladas de material explosivo. El Ejército Rojo, en cambio, 40.000 toneladas en solo 2 semanas. Los estadísticos han calculado después que por cada habitante de Berlín había caído una masa de escombros de casi 30 metros cúbicos. Sobre todo las grandes vías de acceso ya no eran sino pasadizos entre ruinas. Los damnificados por las bombas erraban día y noche por los campos de ruinas y caían a menudo en los profundos cráteres, llenos hasta los bordes de agua verdosa. Los soldados del Volkssturm, envueltos en gruesos abrigos, un casco en la cabeza y el fusil en bandolera atado con un cordón, iban por las calles, muchos buscando indecisos su puesto de mando, ya que su entrada en acción no solo dependía del comandante militar de la zona, sino también de la oficina local del partido, de forma que las órdenes muchas veces se contradecían, tanto en los sectores ya conquistados de la ciudad, como en los que de momento aún resistían, cundía el miedo y el pánico. Sin duda, los mandos del Ejército Rojo habían empezado ya pronto a nombrar administraciones locales y a crear al menos un orden provisional, actuando con correcta severidad también contra la propia tropa. Pero a niveles inferiores muchas veces imperaba la arbitrariedad, con detenciones y confiscaciones ordenadas gratuitamente, a lo que se añadían las infinitas violaciones a cuenta de soldados del Ejército Rojo, ebrios de triunfo, violaciones que en algunos lugares sufrieron todas las personas del sexo femenino, desde la adolescente hasta la anciana. En contraste caricaturesco, dentro del cinturón de defensa se celebraban desaforadas orgías, como siempre ocurre en tiempos de decadencia y ocaso. Los diarios personales de aquella época hablan de desenfreno, de borracheras en masa y de apresurados excesos eróticos. Él jamás olvidará la escena, se lee en uno de esos apuntes. A mi alrededor heridos graves, agonizantes, cadáveres, un olor a putrefacción casi insoportable, y en medio de todo borrachos en uniforme, que estrechamente abrazados a mujeres también borrachas, se revolcaban por el suelo. Otro observador se tropezó en un restaurante del Kurfürstendamm con un grupo de oficiales de las SS que estaban bebidos y celebraban el fin del mundo con señoras vestidas de largo. A muchos les parecía que lo más bajo en el hombre, con patente desfachatez, había subido a la superficie. No cabe duda de que la gran mayoría de las personas seguían observando las reglas de urbanidad por las que se habían regido toda la vida. Pero la avaricia y la miseria dominaban la escena. Amas de casa se dedicaban al pillaje, incluso bajo el fuego de la artillería enemiga. Recorrían los barrios residenciales semidestruidos y recogían precipitadamente, como si se tratara de bienes sin dueño, todo lo que les venía a las manos. De vez en cuando se constituían tribunales callejeros, que les formaban una especie de proceso y sin más requisitos las colgaban del árbol más próximo, con una cartulina colgada al cuello: he robado a mis compatriotas. Otros trataban de encontrar de un modo más drástico la salida del infierno, de la que hablan unos apuntes. El profesor Ernst Gravitz, vicepresidente de la Cruz Roja Alemana y médico de las SS, al oír la noticia de que la cúpula del régimen estaba abandonando la ciudad, se sentó a cenar con su mujer y sus hijos. Cuando todos habían tomado asiento, metió la mano debajo de la mesa, sacó 2 granadas de mano y saltó por los aires junto con su familia. Sin embargo, no eran solo los partidarios del régimen en agonía los que optaban por esa salida. Precisamente muchos de quienes habían conducido irreprochablemente todos aquellos años, pero que ya eran incapaces de seguir haciendo frente al hundimiento del mundo y de todas las normas, buscaron la muerte durante aquellas semanas.
Entre las escenas atroces e imposibles de olvidar está la muerte de un médico que, cuando se acercaban las tropas soviéticas, advirtió espantado que solo le quedaban 2 ampollas de veneno, de forma que ahogó uno tras otro en la bañera a sus hijos pequeños, que se defendían desesperados, antes de matarse a sí mismo y a su mujer con una inyección. Sobre la epidemia de suicidios de Berlín, que venía durando desde febrero de 1945, solo hay cálculos aproximados, y estos arrojan una cifra de varios miles de víctimas al mes. En mayo, cuando por primera vez se pudo disponer de números relativamente fiables, todavía fueron consignadas por lo menos 700 personas que se quitaron la vida. Entretanto, Hitler se aferraba a los éxitos más insignificantes que le comunicaban, como la noticia de que 2 aviones de transporte habían aterrizado en el eje este-oeste, o concebía esperanzas absurdas sin más base que su propia imaginación. El ruso se desangraría forzosamente en Berlín, calculaba, puesto que una ciudad de 4 millones de habitantes iba a resultarle una carga colosal. Siempre que salía el nombre de Benck, revivían sus esperanzas, y cuando en la conferencia del 27 de abril uno de los oficiales aseguró con voz firme: «Benck está llegando, mein Führer», retornó enseguida la euforia. «Va a ser impresionante». Hitler se levantó de un golpe lleno de alegría. Cuando digan que en el oeste un ejército alemán se ha abierto paso hasta las líneas rusas y ha tomado contacto con la fortaleza, la noticia correrá por todo Berlín como un reguero de pólvora. Inmediatamente después aparecieron de nuevo las viejas extravagancias. «Ya no tenemos territorios petrolíferos», dijo Hitler en la reunión. «Es catastrófico porque eso impide cualquier operación de envergadura. Cuando haya terminado con esta historia de aquí, tenemos que ver el modo de recobrar los terrenos petrolíferos». Después tuvo varias entrevistas para decidir qué condecoración recibiría el general Benck por la extraordinaria operación de salvamento del Führer. En la conferencia de ese mismo día, Mohnke informó de que en la Wilhelmplatz, a solo un tiro de piedra de la Cancillería, habían aparecido 6 tanques enemigos, pero habían sido eliminados por brigadas antitanques hechas venir con urgencia. El día anterior había caído Schönenberg, pese a la desesperada resistencia con que lo habían defendido hasta la muerte, sobre todo 400 adolescentes de apenas 15 años, miembros de las juventudes hitlerianas. Los combates eran en efecto tanto más encarnizados cuanto más se acercaban al centro las unidades soviéticas. En los barrios de la periferia, éstas habían avanzado más deprisa. Los tanques que iban en cabeza habían derribado a cañonazos sin mayores dificultades la inmensa cantidad de barreras callejeras o las habían arrollado como si fueran obstáculos hechos con montadientes, dejando en el camino, para las unidades que venían después provistas de artillería pesada y de lanzallamas, algunos pequeños nidos de resistencia. Pero en el cinturón interior de resistencia se detuvo el avance. En muchos lugares las unidades tenían que abrirse camino casa por casa, y los modelos de diversas calles berlinesas que el mariscal Zhukov había mandado construir antes de empezar la batalla para ensayar con ellos la conquista de la ciudad resultaron ser completamente inútiles. Las batallas callejeras que produjeron más víctimas tuvieron lugar en la zona en torno a los búnkeres de artillería antiaérea, entre la Alexanderplatz y el ayuntamiento y también junto a la puerta de Halle. El Ejército Rojo sacó de las cárceles, sobre todo en el norte de la ciudad, a numerosos prisioneros soviéticos, que sin grandes premisas recibieron armas y fueron lanzados al combate como refuerzo de las diezmadas unidades. Entretanto, el búnker seguía enviando cables, formulados cada vez más perentoriamente, a Rheinsberg y a Kramnitz, donde se encontraban Keitel y Jodl. Todas las unidades situadas en la zona entre el Elba y el Oder tenían que ser enviadas a Berlín, decían una y otra vez los mensajes. Había que llevar victoriosamente a término, con todos los medios disponibles y con máxima celeridad, el ataque en socorro de la capital del Reich. A intervalos preguntaban cada vez más con nerviosismo por Benck y Busse, que no respondían, y también por el cuerpo de ejército Holste,
que operaba en alguna parte del noreste de la ciudad y cuyo nombre había surgido hacía poco en las fantasmagorías del búnker como una suerte de estrella salvadora. Por Steiner ya no preguntaban. Hitler solo exigió que el Obergruppenführer de las SS fuera relevado inmediatamente y sustituido por el teniente general Holste. Pero sus palabras ya no llegaban hasta la zona de Eberswalde. Steiner persuadió a Holste de que, ignorando las órdenes, siguiera dejándole el mando a él. El 28 de abril por la mañana temprano, Krebs apremió con más impaciencia. El comunicado que envió a Keitel decía así: el Führer espera ayuda urgente. Queda un máximo de 48 horas. Si hasta entonces no ha llegado ayuda, será demasiado tarde. Esto es lo que el Führer ordena decir una vez más. Para dar más peso a lo que pedía el búnker, Keitel se fue a hablar personalmente con el general Heinrichi, quien en contra de las órdenes recibidas había ordenado la retirada del ejército acorazado del general von Manteuffel. La entrevista se celebró en un cruce de calles al sur de Neubrandenburg. Estaba obstruido en todas las direcciones por interminables convoyes de refugiados, que agotados y desmoralizados avanzaban sin saber a dónde iban. Heinrichi se presentó con Manteuffel, pero ya antes de que hubieran terminado de saludarse, Keitel increpó a ambos oficiales preguntando a qué se debía su arbitraria manera de obrar. Habían recibido órdenes de detenerse en el Oder, de no retroceder un paso y de mantener el frente por encima de todo. Mientras él se golpeaba a cada palabra la palma de la mano con el bastón de mando, Heinrichi trataba de explicarle la situación y decirle que con las tropas de que disponía él no podía seguir manteniendo el frente del Oder, y añadió que no tenía la intención de enviar a sus soldados a una lucha sin la menor perspectiva de éxito. Además, dijo, necesitaba tropas de refresco, de lo contrario tendría que continuar ordenando la retirada. Keitel seguía gesticulando con el bastón de mando. Que Heinrichi, dijo en tono cortante, no contara con nuevas fuerzas, sino que atacara. Esa era la orden del Führer, y así tenía él que cumplirla. Cuando Heinrichi se replicó que el general Manteuffel no recibía de él tal orden, Keitel clavó los ojos en Manteuffel, que solo dijo estas breves pero significativas palabras: Herr Generalfeldmarschall, el tercer ejército acorazado obedece al general von Manteuffel. Keitel vociferó frenético: si la tropa no mantiene sus posiciones, hay que disparar entre las filas. Entonces ya se mantendrá firme el ejército. El azar quiso que en aquel momento pasara al lado un vehículo con 2 soldados de la Luftwaffe completamente extenuados. Heinrichi ordenó que se acercaran y dijo después a Keitel: aquí tiene usted oportunidad, Herr Generalfeldmarschall, de dar un escarmiento. Desconcertado, Keitel tartamudeó algo así como orden de detención y tribunal de guerra, y se marchó. A más tardar en aquella entrevista se vio claramente que Heinrichi se había alejado del mundo demencial de las órdenes del Führer y que sus objetivos eran solamente salvar lo que quedaba de su grupo de ejércitos y proteger a la población civil. Cuando a la mañana siguiente habló por teléfono con Keitel y aludió a la responsabilidad que él tenía frente a la tropa, Keitel le reprendió: su deber no es tener responsabilidad, sino cumplir órdenes. El general replicó que, siendo así, las cosas tenía que poner en conocimiento del mariscal de campo, que dimitía de su cargo. Durante un instante reinó al otro extremo de la línea un silencio embarazoso. Después dijo Keitel: Herr Generaloberst Heinrichi, en razón de los plenos poderes que me ha conferido el Führer, lo relevo de su mando sobre el grupo de ejércitos Vístula. Manténgase en espera de órdenes en su puesto de mando. En el búnker también iban disipándose los restos de esperanza que aún quedaban. El 28 de abril por la noche, cuando cundió el rumor de que los rusos ya habían alcanzado el principio de la Wilhelmstrasse y de que en la Potsdamer Platz se combatía a sangre y fuego, llegó una noticia que ya se barruntaba durante el día, suscitando viva inquietud, pero que ahora venía confirmada por la agencia Reuter. El comunicado decía que el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, había intentado a través del conde Folke Bernadotte
diplomado sueco, iniciar negociaciones por separado con las potencias occidentales y que incluso se había declarado dispuesto a llevar a cabo una rendición incondicional. La noticia le causó a Hitler el efecto de un mazazo. A Goering siempre lo había considerado corrupto, y a Speer, de quien le había dicho a Arthur Axmann que era el otro desengaño de los últimos tiempos, lo tenía por un artista veleidoso y ajeno a la vida real. En cierto modo, se podía adivinar que a la hora de la verdad ambos fallarían. En cambio, la traición de Himmler, que siempre andaba con la fidelidad en la boca y que la conjuraba como la máxima suprema de su orden masculina aria y germánica de las SS, suponía el derrumbe de un mundo. Se volvió loco de furia. Así ha descrito Hannah Reitz la escena. Se puso rojo como la púrpura y el rostro era casi irreconocible. Junto con Goebbels y Bormann se retiró a sus habitaciones privadas. Estaba blanco como la pared, continúa el informe de Hannah Reitz, y presentaba la apariencia de una vida ya extinguida. Tras pronunciar unas pocas palabras con las que siguió intentando recobrar la serenidad, Hitler se dirigió hacia medianoche a la habitación donde yacía herido Greim. Sentado en el borde de la cama, ordenó al recién nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe que viajara inmediatamente a Schleswig-Holstein, a Ploen, y que dispusiera con Dönitz todo lo necesario para infligir a Himmler el merecido castigo. Un traidor no puede ser mi sucesor, dijo. Encargaos de que no sea así. Greim y después también Hannah Reitz le contradijeron. Aseguraron que habían decidido quedarse en el búnker e ir a la muerte junto con Hitler, y además, añadieron, ya no había ninguna posibilidad de salir de Berlín. Pero Hitler insistió en la determinación tomada. Ya había mandado venir, dijo, un arado 96 que, según sus informaciones, había aterrizado en medio del fragor de la batalla sobre el eje este-oeste. Luego le entregó a Hannah Reitz 2 ampollas de veneno para usar en caso de emergencia, y se despidió. En Potsdam ya se oye fuego de artillería alemán, dijo al abandonar el cuarto. Acto seguido salió al pasillo y, cada vez con palabras diferentes, hizo partícipes de su indignación a todos los que pasaban a su lado. Ahora sabía, explicaba, por qué Himmler había fracasado en el Vístula, por qué la ofensiva de las SS en Hungría había terminado con una derrota y por qué Steiner no había obedecido la orden de atacar. Todo había sido traición e intriga. El Reichsführer de las SS tenía incluso la intención, decía a todo el mundo, de entregarle vivo al enemigo. Entretanto, los últimos habitantes del búnker escribieron apresuradamente cartas de despedida a sus familias y se las entregaron a Hannah Reitz, a buen seguro la última mensajera que salía de la ciudad. Deshecha en llanto, ésta abandonó poco después el búnker junto con Greim. Hay que arrodillarse respetuosamente ante el altar de la patria, dijo después al general Koller cuando describió sus sentimientos. Greim, por su parte, cuando contra toda esperanza pudo salir de la ciudad, contó eufórico que los días pasados junto al Führer habían obrado en él como una fuente de la eterna juventud. Mientras todavía resonaban en las salas del búnker los gritos de traición, apareció hacia las 10 el general Weidling para la conferencia de la noche, y el informe que traía destruyó las últimas quimeras. Los rusos rompían una línea tras otra, dijo, y ya no había tropas de reserva. Y también se había tenido que suspender más o menos el aprovisionamiento por vía aérea. Llevado en gran parte de su deseo de poner término al increíble sufrimiento de la población, proponía como soldado atreverse a salir del cerco de Berlín. Sin embargo, antes de que Hitler o Krebs pudieran dar su opinión sobre esa declaración, Goebbels, empleando expresiones muy fuertes, como indican los apuntes de Weidling, arremetió contra mí y trató de ridiculizar mucho de lo que yo había expuesto de manera concluyente. Krebs dejó que decidiera Hitler, el cual, después de reflexionar largo rato, resumió una vez más las razones por las que hasta ese momento se había negado a permitir que el 9º Ejército intentara la salida. La divisa dada por él para todas las batallas defensivas de los años anteriores era resistir por encima de todo.
y una salida era, en su opinión, una retirada encubierta. E incluso si tuviera éxito la propuesta de Weigling, así ha resumido el general las palabras de Hitler, cambiaríamos un cerco por otro. Él, el Führer, tendría que vivir a la intemperie o meterse en cualquier caserío o en algo semejante y esperar allí el final. Por lo demás, Hitler, al menos a intervalos, no parecía apenas interesarse por ese asunto. Otras cosas le resultaban más urgentes. En concreto, su cólera, que aún no había amainado, reclamaba una víctima. Durante las deliberaciones sobre la traición de Himmler, había salido varias veces el nombre de Hermann Fegelein, uno de los hombres de confianza del jefe de las SS. Todos coincidían en considerarle un personaje depravado. Con tanto poder de seducción como falta de escrúpulos, se había introducido en el entorno de Hitler y en el verano de 1944 se casó con Margaret Braun, la hermana de Eva Braun, a raíz de lo cual fue ascendido a teniente general de las Waffen-SS. El 26 de abril, sin dar explicaciones, abandonó el búnker y se marchó a su casa de la Bleibtreustrasse 4, cerca del Kurfürstendamm. 2 días antes había declarado al general de las SS Hans Joethner que decididamente él no tenía la intención de morir en Berlín. Ahora llamó, completamente borracho, a Eva Braun, a quien él, como el don Juan que era, ya había hecho la corte sin disimulos en el Obersalzberg, y trató de convencerla. Que no le diera más vueltas, le dijo, que se reuniera con él en lugar de esperar en el búnker la muerte segura. Eva, tienes que abandonar al Führer. No seas tonta, ahora es cuestión de vida o muerte. Cuando Hitler quiso hablar con él en el transcurso del 27 de abril, no pudieron encontrarlo. La llamada telefónica del jefe del Servicio de Seguridad del Reich, el capitán general de las SS Johann Rathenhuber, conminándole a presentarse inmediatamente en la Cancillería, había sido ignorada. Acto seguido, fue enviado un grupo del comando escolta del Führer para buscar a Fegelein. En el búnker se rumoreaba incluso que Eva Braun, que se complacía desde hacía tiempo en los avances de su cuñado, había llamado muy excitada a la Bleibtreustrasse, pero que todos sus esfuerzos para hacer volver a Fegelein habían sido inútiles. Al primer comando lo había mandado salir con desdeñosa insolencia, y solo el segundo grupo, a las órdenes del jefe de la brigada criminal del Servicio de Seguridad del Reich, Hegel, consiguió que el general de las SS, todavía borracho y según contaron escandalizados, en compañía de una joven pelirroja, los acompañara a la Cancillería. Cuando durante el retorno al búnker, el piloto jefe de Hitler censuró a Fegelein porque con su comportamiento había suscitado sospechas de que quería desertar, recibió esta respuesta: si eso es todo, me fusiláis y listo. Pero fue solo ligereza y la temeridad y desfachatez de un carrerista acostumbrado al éxito lo que impulsó a Fegelein a hacer ese comentario. Para su sorpresa se vio degradado ya antes del primer interrogatorio. Cuando Mohnke le explicó además que se le desposeía de todas sus condecoraciones y distintivos honoríficos, él mismo se arrancó las charreteras, protestó a voz en grito lleno de indignación y vituperó a Mohnke así como a los 2 oficiales que lo acompañaban. El único que tenía jurisdicción sobre él, exclamaba, era el Reichsführer. Por tanto, él solo declararía ante Heinrich Himmler. Exigió a continuación ser llevado a presencia de Hitler, pero éste se negó furioso, diciendo que él no quería ver a aquel hombre. De todos modos, en un primer momento, Hitler pensaba por lo visto en transferir a Fegelein a una de las unidades de Mohnke, pero Bormann y Otto Gensche lo convencieron de que entonces Fegelein aprovecharía de nuevo la primera oportunidad para alargarse sin más, y entonces Hitler ordenó convocar un consejo de guerra. Eva Braun pidió en vano que perdonaran la vida de su cuñado por consideración a la hermana que estaba a punto de dar a luz, pero Hitler rechazó la petición con tanta brusquedad que ella se sometió. Tú eres el Führer. Sin embargo, el consejo de guerra convocado por Mohnke tuvo que ser interrumpido debido al persistente y completo estado de ebriedad del acusado, y Fegelein fue llevado otra vez a la celda hasta que se le pasara la borrachera. Al día siguiente fue sometido a un duro interrogatorio por el jefe de la Gestapo Heinrich Müller en el sótano de la cercana iglesia de la Trinidad.
Mientras lo interrogaban llegó la noticia de la traición de Himmler, y entonces ya no fue solo el maletín con joyas y divisas que tenía en su casa lo que causó su ruina. Antes bien, al registrar su despacho, situado en el sótano de la Cancillería, se encontró un maletín de documentos en los que constaba que el hombre de confianza de Himmler estaba entre los consabidores de los contactos, que ya tenían lugar desde hace algún tiempo con el conde Folke Bernadotte. En su estado de indignación, Hitler ordenó acto seguido fusilar a Fegelein sin proceso. Poco antes de medianoche, fue sacado por varios miembros del Servicio de Seguridad del Reich de la celda del búnker en la que lo habían encerrado y, mientras seguía vociferando furioso y sin sospechar nada, fue abatido a tiros, o en el pasillo del sótano o en la puerta de salida al jardín, detrás de la Cancillería. El deseo de venganza de Hitler era tan desenfrenado que, cuando pasados unos minutos el piquete aún no había regresado, pregunté varias veces cómo es que no le notificaban la ejecución. Pobre, pobre Adolf, exclamaba Eva Braun, que tenía sus propios motivos para llorar al muerto. Todos te han abandonado, todos te han traicionado. A más tardar durante esas horas vio Hitler con definitiva claridad que ya era hora de terminar, y, como siempre que, después de haber estado indeciso por lo general mucho tiempo, llegaba a una conclusión, sus determinaciones se sucedieron rápidamente y sin vacilaciones. A medianoche mandó a toda prisa que fuese preparada la sala pequeña de mapas para que tuviera lugar allí un matrimonio civil. En un vehículo blindado fueron a buscar a un jefe de negociado que había trabajado a veces en la oficina regional de Goebbels y que, como se supo, prestaba servicio en una unidad del Volkssturm, estacionada allí cerca, y le pidieron que casara al Führer y a Eva Braun. Goebbels y Bormann fueron los testigos. La pareja, atenta a los detalles formales, solicitó matrimonio de guerra, debido a las circunstancias especiales, y declaró después que ambos eran de origen exclusivamente ario y que no tenían enfermedades hereditarias. Después de haber accedido a lo que se le pedía, el funcionario se dirigió a las partes y preguntó a Hitler y a Eva Braun si tenían la intención de contraer matrimonio. Al decir ambos que sí, declaró que estaban casados ante la ley. Al firmar el contrato matrimonial, Eva Braun estaba tan turbada que empezó a firmar con su nombre de soltera, pero luego se dio cuenta, tachó la inicial B y escribió Eva Hitler nacida Braun. A continuación se marcharon a las habitaciones privadas para beber algo y recordar tiempos pasados en compañía de los generales Krebs y Burgdorf, de algunos ayudantes y también del coronel von Below y de las secretarias. Apenas se hubo difundido la noticia de la boda de Hitler, en el búnker de arriba determinaron algunos de los que allí se habían cobijado imitar al Führer, y en el curso de la noche se celebraron varias bodas en las que ofició de funcionario del registro civil el secretario de Estado en el Ministerio de Propaganda, Dr. Werner Naumann. La absurda ocurrencia de la boda previa al doble suicidio, como si Hitler temiera un lecho mortuorio ilegítimo, marcó posiblemente la fecha y la hora en que se rindió. En su condición de Führer, había declarado varias veces, él no podía ligarse personalmente a ningún ser humano. La idea estatutaria que tenía de su función no permitía imágenes de intimidad familiar. Ahora renunciaba a esa actitud y al mismo tiempo a la fe en la misión especial que le había sido encomendada por el destino. En efecto, en la reunión que hubo después de la boda, dijo que la idea del nacionalsocialismo había dejado de existir y que nunca más renacería, que él personalmente esperaba la muerte como una liberación. Luego abandonó el grupo para dictar su última voluntad. Formuló su testamento político y su testamento personal. Rasgos predominantes del primero eran sus protestas de inocencia, las recriminaciones a los estadistas que eran o de origen judío o trabajaban en pro de intereses judíos, y los ataques a aquellos individuos tan obcecados como faltos de carácter, que habían traicionado la propia causa. Volví a explicar el porqué de su decisión de quedarse en la capital del Reich y allí elegir la muerte por voluntad propia. Bajo ningún concepto, afirmaba, quería caer en manos de los aborrecidos enemigos que necesitan un nuevo espectáculo escenificado por judíos para divertir a las masas exaltadas.
Hitler designaba como sucesor en el gobierno del Estado y de la Wehrmacht al gran almirante Karl Dönitz. Recordando que en la Marina regía un concepto del honor ajeno a toda idea de rendición, le encomendaba al mismo tiempo la misión de continuar el combate, más allá de su muerte, hasta el hundimiento total. Expulsaba a Goering y a Himmler del partido y de todas sus funciones y nombraba un nuevo gobierno con Joseph Goebbels como canciller y Martin Bormann como ministro del partido. Terminaba apelando a la lealtad y a la obediencia de todos los alemanes hasta la muerte, y en la frase final volvía a la obsesión que era literalmente su idea delirante. Sobre todo conjuro a los guías de la nación y a los que van en su seguimiento a que cumplan rigurosamente las leyes raciales y resistan despiadadamente al envenenador universal de todos los pueblos, al judaísmo internacional. El testamento personal de Hitler era mucho más breve. En él explicaba su determinación de casarme con la joven que tras largos años de fiel amistad había entrado por propia voluntad en la ya casi sitiada ciudad para compartir su destino con el mío. Después tomaba varias disposiciones sobre sus bienes relictos y nombraba albacea testamentario a mi fidelísimo copartidario Martin Bormann. El documento terminaba con estas palabras: mi esposa y yo optamos por la muerte para escapar al oprobio de la destitución o de la capitulación. Es nuestra voluntad que se nos incinere inmediatamente en el lugar en el que he llevado a cabo la mayor parte de mi trabajo diario en el transcurso de 12 años de servicio a mi pueblo. Esa misma mañana fueron enviados al exterior 3 mensajeros, cada uno con un ejemplar de las copias de la partida de matrimonio y de las últimas disposiciones de Hitler. Uno estaba destinado a Dönitz, otro al mariscal Schwerner y el tercero a la central del partido en Múnich. Cuando uno de los mensajeros, el jefe del servicio alemán de informaciones, Heinz Lorenz, se disponía a salir del búnker, Goebbels le entregó un apéndice al testamento político del Führer, que acababa de escribir apresuradamente. En él explicaba por qué había decidido quedarse en Berlín. Por razones personales, declaraba, jamás habría sido capaz de dejar solo al Führer en la hora suprema. En medio de todo aquel delirio de traición, tenía que haber por lo menos unos cuantos que le guardaran una fidelidad incondicional y hasta la muerte. Con su ejemplo, añadía, creía que prestaba el mejor servicio al pueblo alemán. El documento terminaba con estas palabras: por este motivo, mi mujer y yo, y en nombre de mis hijos, que son demasiado pequeños para expresarse por sí mismos, pero que, si tuvieran la edad necesaria para ello, se habrían adherido sin reservas a esta decisión, expreso mi determinación inquebrantable de no abandonar la capital del Reich, aunque ésta llegara a caer, y de poner fin al lado del Führer a una vida que para mí personalmente carece de todo valor si no puedo, al lado del Führer, ponerla a su servicio. El 29 de abril, un radiante domingo de primavera, el Estado Mayor de la zona norte comunicó que en el centro de Berlín tenía lugar día y noche una lucha encarnizada, casa por casa. A esas alturas solo quedaban en poder de los alemanes la zona estricta de los edificios del gobierno, el Tiergarten, una estrecha franja que iba de la estación Zoo en dirección oeste hasta el Havel, así como algunas bases pequeñas. El informe hablaba además de motines en la zona sur, así como de medidas severísimas, y desmentía la noticia difundida por una emisora muniquesa de que el Führer había caído. Un mensaje radiotelegráfico a Keitel ordenaba de nuevo actuar rapidísimamente y con máxima dureza, y conminaba a Wenck, a Schwerner y a otros a demostrar su lealtad al Führer viniendo urgentemente en su ayuda. Un poco después, Krebs había tomado contacto telefónico con Jodl, pero la conversación quedó interrumpida en medio de la frase porque el globo cautivo que establecía la comunicación radiotelefónica con el búnker había sido derribado. En la conferencia de mediodía pidió Hitler que se presentara Wilhelm Mohnke para que le diera información sobre la última posición de la línea del frente. Mohnke puso delante un mapa del casco interior de Berlín y explicó secamente: por el norte, el ruso está muy cerca del puente de Wiesendamm, por el este, en el Lustgarten, por el sur, en la Potsdamer Platz,
y junto al Ministerio del Aire. Por el oeste en el Tiergarten, a 300 o 400 metros de la Cancillería. Cuando Hitler preguntó cuánto tiempo podría seguir resistiendo, Mohnke emitió esta respuesta: un máximo de 20 o 25 horas, mein Führer, más no. Entonces Hitler ordenó a su perrero, el sargento mayor Fritz Tornow, que envenenara al perro pastor alemán Blondie. Ese animal no debía caer en manos de los rusos, dijo, solo pensar en ello le ponía enfermo. Más importante era para él, por lo visto, probar el efecto del ácido prúsico que se había distribuido a todos los presentes durante las semanas anteriores. Nota: ácido prúsico. Se refiere al ácido cianhídrico o cianuro de potasio. Nota del lector. Desde la traición de Himmler, él no estaba ya seguro de que el veneno suministrado por las SS produjera la muerte con la celeridad que él deseaba. Pero cuando Tornow rompió la ampolla con unas tenazas en las fauces abiertas del perro, el animal cayó a un lado como tocado por el rayo. Poco después Hitler, según ha contado uno de los testigos, fue a la salida del búnker para despedirse del perro. Al volver al búnker profundo, aseguran otros, parecía su propia máscara mortuoria y, sin decir palabra, se encerró en su habitación. Arriba, entretanto, junto a la puerta del jardín, Tornow mató a tiros a los 5 cachorros también. En el búnker se hizo un extraño silencio por todas partes. Quien llegaba para dar un informe o entregar un parte se marchaba lo antes posible. Todos tenían miedo de quedarse abajo, dicen los apuntes del telefonista del búnker Rochus Misch. El ambiente era como en un ataúd. Los que participaban regularmente en las conferencias permanecían indecisos en torno a la mesa y probaban teóricamente confusos planes de defensa. Casi nadie creía que todavía fuese posible llevar a cabo operaciones semiordenadas, y, en efecto, la mayoría de las unidades de combate, prescindiendo de las órdenes del búnker, hacía tiempo que habían decidido organizar la defensa según sus propios criterios. Aunque solo fuera para evitar ataques de claustrofobia, quien no tenía que hacer nada urgente en ese momento dejaba de cuando en cuando el asfixiante pasillo de las conferencias y se dirigía al antebúnker o más lejos a los sótanos de la Cancillería. Una parte de las habitaciones había sido preparada entretanto para albergar a la compañía de seguridad del regimiento personal y al vecindario de la zona que buscaba dónde refugiarse. En una gran ala se había instalado el hospital de urgencia, donde encontraron acogida a más de 300 heridos, casi todos graves. 2 médicos con enfermeras y ayudantes iban y venían por los pasillos y se ocupaban de los enfermos. Mientras que unos operaban sobre mesas manchadas de sangre, otros cargando con los muertos o llevando grandes barreños con miembros amputados, se abrían paso hasta la salida del búnker por aquel indescriptible hervidero de gente. Y en medio del caos iban y venían numerosos altos cargos del partido, oficiales de la administración o altos funcionarios, que estaban convencidos de que tenían derecho a protección especial, adecuada a su rango debido a los fieles servicios que habían prestado al régimen. Las series de habitaciones, llenas a rebosar y en un estado caótico, constituían el telón de fondo negro, por así decir, del ambiente de fin de mundo, del que habla otro informe, y en el que todos intentaban calmar su desesperación con alcohol. De las abundantes reservas se sacaban los mejores vinos y licores y los comestibles más exquisitos. También allí, a donde quiera que llegara cada uno, se veía envuelto en una conversación sobre cuándo y cómo había que suicidarse, y uno de los ocupantes del búnker se describía a sí mismo como habitante de un depósito de cadáveres, en el que los muertos fingían seguir con vida. Hacia las 10:30 hubo de pronto movimiento en la sala de conferencias. Una ordenanza llegó y anunció que por una emisora de onda corta sintonizada casualmente, había llegado la noticia de la muerte de Mussolini. 2 días antes, el duce había sido detenido junto con su amante Clara Petacci en un pueblo del lago de Como y, sin grandes formalidades, fue fusilado al día siguiente. Pero a Hitler le preocupaba más el epílogo de que se hablaba. En diversas ocasiones había expresado su temor de que los rusos lo trasladaran a Moscú y lo presentaran a la chusma enfurecida en una jaula de monos, como figura de un gabinete de curiosidades. Ahora,
El final de Mussolini despertaba e intensificaba esa visión terrible, porque los cadáveres habían sido trasladados a Milán y colgados por los pies en una gasolinera del Piazzale Loreto, donde una masa vociferante los apaleó, escupió y les arrojó piedras. El comunicado dejó deprimido al grupo que seguía esperando noticias. Hitler, como si contara otra vez con la liberación de la capital, había enviado aquella tarde a Jodl un mensaje por radio que constaba de 5 preguntas desesperadas. Pido que se me comunique inmediatamente. Primero, ¿dónde están las vanguardias de Benck? Segundo, ¿cuándo continúan con el ataque? Tercero, ¿dónde está el 9º ejército? Cuarto, ¿en qué dirección abre brecha el 9º ejército? Quinto, ¿dónde están las vanguardias de Holste? Cuando pasaban las horas sin que llegara respuesta y el resto de confianza se disipaba en monosílabos, Hitler se levantó de pronto y fue a la sala de conferencias para despedirse de sus más íntimos colaboradores. Había llegado Goebbels y su mujer, estaban también Burgdorf y Krebs, Monke, Rattenhuber y Hebel, además de las secretarias, la cocinera de las comidas de régimen de Hitler, señorita Manziali, así como varios oficiales de alta graduación de las SS, unas 20 personas en total. Hitler les dio a todos la mano y con varios de ellos hizo algún comentario personal, pero con el ruido de las máquinas que suministraban corriente y aire fresco al búnker, apenas se pudieron entender sus palabras, que eran casi un susurro. Dirigiéndose a todos, dijo que no quería caer en manos de los rusos y que por tanto había determinado poner él mismo fin a su vida. Añadió que eximía a cada uno de su juramento y que esperaba que alcanzaran las líneas inglesas o americanas. A Rattenhuber le dijo que él se quedaba en la Cancillería, el lugar predestinado para él, y que allí haría guardia eterna. Hacia las 3 de la madrugada llegó por fin la respuesta tan esperada de Keitel y Jodl. Ateniéndose al catálogo de preguntas de Hitler, daba en 4 sobrias frases la información exigida. Primero, vanguardia Benck detenida al sur del lago Svielov. Segundo, 12º ejército no puede por eso continuar ataque a Berlín. Tercero, 9º ejército cercado por multitud. Cuarto, cuerpo Holste forzado a defenderse. Había una frase añadida que describía lo desesperado de la situación en su conjunto. Ataques a Berlín sin avanzar en ningún punto. A la mañana siguiente, 30 de abril, empezó ya a las 5 de la mañana un intenso fuego de artillería que sacó del sueño a los habitantes del búnker. Aproximadamente 1 hora después, Monke recibió orden de ir al búnker profundo. Pálido, en batín y zapatillas, Hitler estaba sentado en una silla junto a su cama. Le miró tranquilo y preguntó cuánto tiempo se podía seguir resistiendo. Cuando Monke respondió que no más de unas horas, ya que el cerco de los rusos estaba a solo unos cientos de metros de distancia, aunque de momento parecía que el avance estaba detenido. Hitler dijo que las democracias occidentales eran decadentes y acabarían siendo vencidas por los pueblos del Este, aún sin desgastar y con gobiernos severos. Luego le dio la mano a Monke diciendo: «Le deseo lo mejor, muchas gracias, no ha sido solo por Alemania». A las 7, Eva Braun llegó a la puerta del búnker, según ha contado uno de los soldados de guardia, para, eso dijo, ver otra vez el sol, y al cabo de un rato, apenas visible en la penumbra de la escalera, apareció el propio Hitler. Pero cuando los disparos aumentaron, dio media vuelta en uno de los escalones de arriba y desapareció en la oscuridad. Hacia el mediodía hubo conferencia por última vez. El general Weidling explicó que las tropas soviéticas habían iniciado el asalto al Reichstag y que algunas vanguardias aisladas habían penetrado en el túnel de la Vossstraße en inmediata proximidad de la Cancillería. Que, al no transmitir noticias las unidades, él había tenido que informarse, como ya había hecho otras veces, escuchando los partes de las emisoras de radio extranjeras. La ciudad no podía seguir siendo defendida. Cuando añadió que tal vez podría él, el Führer, tratar de salir de aquí y a la altura de Potsdam abrirse paso hasta el ejército de Benck, Hitler respondió que era inútil. De todas maneras, mis órdenes ya no las cumple nadie.
Cuando Weitling pidió instrucciones para el caso de que se agotaran todas las reservas de municiones, Hitler se retiró para celebrar un cónclave final con el general Krebs, al tiempo que indicaba que él jamás capitularía y que prohibía toda capitulación, ni de él ni de los demás jefes de tropa. Y entonces, por fin, mucho después de cuando debería haberlo hecho, permitió que determinadas unidades salieran del cerco, cosa que había prohibido a todas las unidades durante las semanas anteriores. Poco después, Weitling recibió la última orden del Führer. Decía así: en caso de que falten municiones y víveres a los defensores de la capital del Reich, doy mi consentimiento para la salida. Deben salir en pequeñísimos grupos y buscar contacto con las tropas que siguen luchando. Caso de no encontrar a estas, deben continuar luchando en pequeños grupos en los bosques. Terminada la conferencia, Hitler salió de último de la pequeña pieza. Se dirigió a Otto Gensche y repitió que no quería caer en manos de los rusos ni vivo ni muerto, que se quitaría él mismo la vida, al igual que la señorita Braun, como significativamente seguía llamándola, que quería ser incinerado y no ser encontrado jamás. Luego hizo prometer a Gensche que tomaría las medidas necesarias para eliminar sus restos mortales. Esa orden era, por lo visto, tan importante para él que la impartió también por escrito. Acto seguido, Gensche llamó por teléfono al chofer de Hitler, Erich Kempka, que tenía su oficina en el sector de los garajes subterráneos cerca de la Cancillería, y le pidió que reuniera por la vía más rápida toda la gasolina posible, si fuera necesario, sacándola de los vehículos abandonados. Cuando Kempka preguntó para qué la necesitaba, Gensche respondió que por teléfono no quería decir nada al respecto. Al poco rato, arrastrándose bajo el fuego granado de la artillería soviética, protegidos por saledizos de las paredes y por terraplenes, unos efectivos de las SS llegaron al antebúnker y entregaron unos bidones de gasolina. Hacia las 2 de la tarde, Hitler tomó la última comida en compañía de sus secretarias y de su cocinera. Después de las numerosas explosiones y de los accesos de cólera de esos días, parecía tranquilo y entero, y aquella pequeña reunión, todos sentados a la mesa en el cuarto de estar de Hitler, a una de las secretarias le pareció un banquete de la muerte. La noche anterior, Hitler le había entregado una de las pequeñas cápsulas de cobre en las que estaban guardadas las ampollas de veneno, comentando al mismo tiempo que él sabía bien que aquello era un pobre regalo de despedida. Contra lo que se esperaba, Eva Braun no estuvo presente. Con las palabras «Ya es hora, esto se ha terminado», Hitler se levantó de la mesa al poco rato y fue a ver a Goebbels. Con la muerte ante los ojos, cada vez más cercana y apremiante, aquel hombre que gustaba de considerarse el último de los leales, dejó a un lado los juramentos de honor y de aniquilación y de pronto urgió a Hitler para que abandonara Berlín. Pero Hitler repitió una vez más todos los argumentos, en parte aducidos por el propio Goebbels, y seguramente le planteó la pregunta con la que en esos días había rechazado repetidas veces las propuestas de quienes trataban de convencerlo. Que a dónde iba a ir él, y que no estaba dispuesto a morir de cualquier modo por las calles. Al final dijo: «Doctor, usted conoce mi determinación, no voy a cambiarla». Pero Goebbels, por su parte, le dijo al final podía optar por marcharse de Berlín con su mujer y sus hijos. Sin embargo, esta vez Goebbels le contradijo y aseguró que no se separaría del Führer. Tras una despedida vino la siguiente. Cuando acompañaba hasta la puerta a Goebbels y a su mujer, que había llegado entre tanto, Hitler se tropezó con su ordenanza personal Heinz Linge. Linge le pidió que lo licenciara y Hitler dijo que intentara junto con los demás pasar al oeste. Cuando aquel hombre sencillo le preguntó para qué y para quién iba él a tratar de llegar a otro sitio, Hitler replicó: «Para el próximo líder». Después de que Linge le hubo hablado de lealtad y de que ésta duraba hasta más allá de la muerte y le saludara brazo en alto, Hitler se marchó a sus habitaciones privadas. Poco después llegó junto con su mujer al pasillo de las conferencias, con guerrera sencilla, con la cruz de hierro en la parte izquierda del pecho y con la condecoración por las heridas recibidas en la Primera Guerra Mundial, se presentó a sus íntimos colaboradores que esta vez habían llegado para una especie de despedida oficial.
Goebbels, su mujer y Bormann eran los primeros de la fila. Luego venían los generales Krebs y Burgdorf, el embajador Hebel y el oficial de enlace de la Marina en el cuartel general, vicealmirante Hans Erich Voss. El final lo formaban Rattenhuber, Gensche, Högel y Linge, así como las secretarias. Después de pasar revista a la fila, acompañado de su mujer, sin responder gran cosa a las frases en parte formularias y lacónicas, en parte apenas una especie de jadeo, desapareció él solo en sus habitaciones mientras Eva Braun iba un momento a ver a Magda Goebbels. En el antebúnker se reunieron entretanto, mandados a llamar por Gensche, algunos de los oficiales de las SS que pertenecían al comando escolta del Führer. No se ha podido aclarar del todo si fue entonces o ya antes de la revista de despedida cuando Hitler hizo llamar a su capitán de vuelo Hans Baur. Cuando Baur entró en la habitación con su lugarteniente George Betz, Hitler le cogió las manos, le dio las gracias por su fidelidad de tantos años y habló después otra vez de la cobardía y la traición que le habían deparado ese final. Ahora ya no podía más, dijo. Cuando Baur intentó de nuevo convencerle para que saliera de Berlín, diciendo que había aviones esperando con una capacidad de vuelo de 11.000 kilómetros para llevarle a uno de los países árabes, a Sudamérica o a Japón, Hitler declinó resignado. Él ponía fin a su vida. Había que tener el valor de ser consecuente. Mañana mismo, dijo, lo maldecirían millones de personas, pero el destino lo ha querido así. Luego pidió también a Baur que dispusiera todo lo necesario para la incineración de los cadáveres. Sus restos y los de su mujer no podían en modo alguno caer en manos de esos cerdos, como le había pasado a Mussolini. Antes de separarse le regaló a Baur el cuadro de Federico el Grande de Anton Graf, con quien durante las semanas anteriores él había mantenido ensimismados coloquios. En una ocasión había sido observado por uno de los telefonistas del búnker. Estaba sentado en su cuarto de estar, por la noche, a la luz de una vela que oscilaba inquieta debido a la corriente de aire de la ventilación, y miraba fijamente el cuadro en una especie de trance. Cuando Baur se dio media vuelta para marcharse, Hitler volvió a su pensamiento inicial. En su tumba, dijo, había que poner que él había sido víctima de sus generales. Una vez más, el curso de las cosas quedó interrumpido, porque de pronto apareció en escena Magda Goebbels, deshecha en llanto, y exigió excitadísima hablar con el Führer. Hitler estaba claramente irritado, pero al final Gensche acabó convenciéndole para que recibiera a aquella desesperada mujer. Ferviente admiradora de Hitler, Magda Goebbels había tomado hacía tiempo la determinación de llevarse con ella al otro mundo a sus hijos, cuando llegase el momento. Todos los que se habían esforzado una y otra vez por hacerla cambiar de parecer fracasaron en su intento, y había opuesto un obstinado no, incluso a las conminaciones de Hitler. Ella no podía dejar morir solo a su marido, había objetado, y si iba a la muerte con él, también tenían que morir los hijos. Sin embargo, ahora había empezado a vacilar, lo mismo que el propio Goebbels. Excitada intentó por última vez persuadir a Hitler de que abandonara Berlín, mientras su marido esperaba delante de la puerta. Pero Hitler ya no quería saber nada de aquello. Con pocas palabras rechazó su petición y cosa de un minuto después, dice el informe de Gensche, ella se retiró llorando. También llegó corriendo otra vez Arthur Axmann pidiendo hablar con el Führer, pero Gensche le dio a entender que tenía orden estricta de no dejar pasar a nadie más. En el búnker se hizo un silencio opresivo, como en los días anteriores. Por doquier había personas aisladas o grupos sentados y esperando. Pero como si aquella vida, que había estado determinada en su mayor parte por montajes y escenificaciones delirantes, no pudiera terminar sin estridencias, en aquel instante empezó en la cantina del antebúnker un animadísimo baile en el que se relajaba la tensión nerviosa a que estaban sometidos desde hacía semanas los habitantes del búnker. Las reglas de estricta disciplina, tanto tiempo acatadas, si bien al final con clara negligencia, ahora se derrumbaban en un poderosísimo sentimiento de alivio y de final. Música alegre salía de los altavoces, y aunque venía de lejos, se la podía oír hasta en los últimos rincones del laberinto subterráneo. Fue enviado arriba una ordenanza para pedir silencio.
El Führer, ese fue el recado que transmitió el mensajero, estaba a punto de morir. Pero ninguno de los clientes de la cantina, casi todos borrachos, se hizo eco de la amonestación y la juerga continuó. Lo que sucedió después no se ha podido averiguar de modo satisfactorio. Algunos testigos cuentan que oyeron un único disparo hacia las 3:30. La secretaria Gertraud Jung, que después de despedirse de Hitler quería dirigirse a las habitaciones de arriba para escapar de la estrechez, del aire sofocante y del ambiente melodramático del búnker de abajo, se tropezó en el descansillo de una escalera con los hijos de Goebbels, sentados allí, sin nadie que se ocupara de ellos. Les buscó algo de comer, les leyó también unos cuentos para distraerlos y trató de responder a sus preguntas, cada vez distintas y cada vez más llenas de angustia. De pronto, recuerda ella, se oyó el estampido de una pistola, y el que tenía 9 años, Helmut, exclamó alegremente excitado: «¡Ese ha dado de pleno!». En cambio, otros testigos han negado haber percibido ruido alguno, debido sobre todo a los motores diésel que no cesaban de golpear y al zumbido de los ventiladores. En cualquier caso, en las salas de conferencias, la grande y la pequeña esperaba durante todo el tiempo, con nerviosismo apenas reprimido, el grupo que había participado en la despedida, hasta que Linge, que en la sala de guardia había buscado consuelo ingiriendo apresuradamente unas copas de aguardiente, entró en la antesala de las habitaciones privadas de Hitler. Al percibir inmediatamente, según su testimonio, olor a pólvora, se dirigió a Bormann, que estaba en el corredor, y le dijo: «Herr Reichsleiter, ya ha ocurrido». Seguidos por Gensche, ambos se dirigieron entonces a la habitación. Hitler estaba sentado en el sofá de tela floreada con los ojos abiertos, el cuerpo desplomado y la cabeza algo inclinada hacia adelante. La sien izquierda estaba perforada por un orificio del tamaño de una moneda, por el que había salido un hilo de sangre que después le cayó por la mejilla. En el suelo había una pistola Walter del calibre 7.65 milímetros. Junto a ella se había formado un charco y la pared posterior estaba cubierta de salpicaduras de sangre. Sentada a su lado estaba su mujer, con un vestido azul, con las piernas encogidas y los labios, que habían tomado un color azulado, apretados. Su pistola estaba sobre la mesa, delante de ella, sin utilizar. Olía a humo de pólvora y a almendras amargas. Algunos de los implicados han asegurado que por lo visto Hitler, siguiendo el consejo de uno de los médicos del búnker, el doctor Werner Haas, había mordido una ampolla de ácido prúsico y al mismo tiempo se había disparado un tiro en la sien, según otras versiones, en la boca. El general de las SS, Rathenhuber, por su parte, dedujo de lo que oyó aquí y allá que Hitler se limitó a tomar veneno y que a continuación una tercera persona, cumpliendo la orden recibida previamente, le disparó un tiro. Lo que ocurrió en verdad ya no se puede averiguar. Como la situación urgía, Gensche, tras quedar un momento como paralizado y sumido en los recuerdos, se dirigió a los que esperaban en la sala de conferencias, saludó militarmente y dijo: «Doy parte, el Führer ha muerto». Con rostro impasible le siguieron Goebbels, Krebs, Burgdorf y los otros al despacho de Hitler, donde Linge ya estaba envolviendo al muerto en una manta. Junto con Högel, trasladó el cadáver de Hitler, pasando ante la fila del pequeño cortejo fúnebre a la sala grande de conferencias. Las piernas colgaban fuera de la manta, como han contado varios de los que estaban presentes, y oscilaban sin vida de un lado a otro. Detrás iba Bormann con el cadáver de la mujer. El primero que recobró la palabra fue Goebbels. Ahora subiría a su ministerio, a la Wilhelmplatz, declaró, y daría vueltas en torno a él hasta que una bala pusiera fin a su vida. Mientras todos hablaban de lo sucedido, emocionados y con cargo de conciencia, y discutían lo que había que hacer, entró de pronto corriendo en la habitación el director del parque móvil, Erich Kempka. Ignorante de todo cómo estaba, le pidió explicaciones a Gensche y le preguntó qué significaba aquel caos y si Gensche se había vuelto loco pidiendo unos bidones de gasolina con aquel brutal fuego de artillería. Cuando Gensche lo llamó aparte y todavía marcado por el horror, dijo: «El jefe ha muerto». Kempka lo miró desconcertado. «¿Cómo ha podido ocurrir eso?», exclamó, según ha contado él mismo. «Ayer todavía hablé con él, estaba sano y muy tratable». Cuando se hubo repuesto del primer shock,
Kemka se unió al pie de la escalera a los que conducían arriba el cadáver de Hitler, mientras que Gensche se hizo cargo del cuerpo de la mujer. A la puerta de salida al jardín se quedaron parados un rato porque los disparos hacían retroceder a Linge, a Hegel y a los demás. Hasta después de varios intentos no lograron colocar a los muertos a unos metros de distancia en el búnker. Entonces Bormann dio unos pasos hacia adelante, apartó la manta del rostro de Hitler, se quedó inmóvil unos segundos y luego volvió al grupo que se apelotonaba en la puerta. A pesar de los continuos disparos y de los incendios que había alrededor, en medio de una lluvia de cascos de granada, trozos de muro y terrones compactos, vaciaron por fin sobre los muertos hasta 10 bidones de la gasolina que tenían preparada. Luego echaron encima astillas encendidas, que sin embargo en el vendaval producido por los incendios se apagaban una y otra vez. Gensche ya se había hecho con una granada de mano para que la operación siguiera adelante, pero Linge sacó unos impresos de su bocamanga y los enrolló hasta formar una antorcha de papel. En un intervalo en que amainaron los disparos, les prendió fuego y tomando impulso los lanzó contra los cadáveres. Inmediatamente después, con un fuerte estallido, se levantó una enorme llamarada y todos los presentes se cuadraron. Después, en el interior de la escalera, con la puerta provisionalmente cerrada, dieron un paso hacia adelante uno tras otro y alzaron el brazo con el saludo nacionalsocialista. La hoguera quedó envuelta en humo negro y remolinos de escombros, y lo último que observaron por una abertura de la puerta fue cómo primero se encogían los cuerpos y después las extremidades se enderezaban fantasmagóricamente entre las brasas. A la misma hora, tropas soviéticas asaltaban ante la furiosa resistencia de los defensores el cercano Reichstag, por alguna razón que tenía oscuramente que ver con el incendio del edificio a finales de 1933 y con el subsiguiente proceso contra los presuntos incendiarios comunistas. El mando soviético no había elegido como símbolo de Berlín la Cancillería o la Puerta de Brandeburgo, sino aquella ruina deshabitada de la Königsplatz. Ya en el Oder habían sido entregadas a varias unidades banderas especiales para la conquista del Kremlin alemán. Antes del amanecer, las tropas soviéticas comenzaron el ataque al edificio, tapiado por todas partes, pero habían quedado detenidas por los disparos, que provenían sobre todo de la ruina de la cercana Ópera Kroll. Con gran profusión de tanques, cañones y lanzacohetes, que en parte habían sido emplazados en los pisos superiores del Ministerio del Interior situado enfrente, habían repetido el asalto en el transcurso de la mañana, sin poder pasar de la boca del túnel del ferrocarril que estaba inundada. Otro ataque que tuvo lugar tras una masiva preparación por parte de la artillería había fracasado ante el fuego enemigo, de manera que el mando soviético decidió esperar al anochecer. Solo entonces consiguieron algunos asaltantes avanzar hasta las gradas del Reichstag y con ayuda de 2 morteros en posición rasante abrir una brecha en el muro. En poco rato, el hall de la entrada se llenó de soldados que iban llegando, que se dispersaban por todas partes y en plena oscuridad conquistaban una habitación tras otra y un piso tras otro. Era ya medianoche, hora de Moscú, cuando el estandarte número 5 del 49 Cuerpo de Guardia que había dirigido el asalto al Reichstag fue izado por una escolta de soldados de élite, vinculados al partido, sobre el tejado del Reichstag. Posteriormente se supo que unos minutos antes algunos soldados de artillería habían plantado una bandera en el edificio, pero eso fue considerado extraoficial. La foto de la colocación de la bandera, que se hizo más tarde a la luz del día, presenta también al grupo oficial de soldados. Muy lejos de la realidad y con cierta imprecisión poética, dice el informe del comandante del grupo, general Previorkin. Al atardecer, cuando empezó a ponerse el sol iluminando con sus rayos rojizos todo el horizonte, 2 de nuestros soldados izaron la bandera de la victoria en la cúpula carbonizada. En realidad, al menos en los laberínticos recovecos del sótano en que los soldados soviéticos se abrían paso a ciegas, disparando muchas veces unos contra otros, los combates continuaron con la misma intensidad hasta las horas del mediodía del 2 de mayo. Cuando a los defensores se les acabó la munición, siguieron luchando cuerpo a cuerpo en la oscuridad con cuchillos, azadas y culatas de fusiles.
Aún continuaban los golpes y las cuchilladas cuando en la cercana Pariser Platz ya empezaban los trabajos de desescombro y en las plantas superiores del Reichstag algunos soldados del Ejército Rojo se dedicaban a grabar sus nombres en las paredes. Finalmente, cuando iban reuniéndose en las calles amas de casa, a las que se había ordenado barrer el adoquinado con ramas de abedul, las tropas soviéticas hicieron uso de los lanzallamas en las bóvedas de los sótanos. Solo entonces acabó la lucha. Pero no la guerra. Si los rusos venían propagando desde hacía semanas que la toma del Reichstag significaba el final de la guerra, eso era válido, como mucho, en un sentido simbólico. Cuando el mariscal Zhukov, en el curso de la jornada del 30 de abril, apremió al general Chuikov con la pregunta de si, como se esperaba, estaría conquistado todo Berlín para la celebración del 1 de mayo, recibió la respuesta de que los alemanes, contra todas las previsiones, seguían resistiendo encarnizadamente y eso no permitía abrigar la esperanza de una próxima capitulación. Una vez más, se pagaban los errores tácticos cometidos junto a las colinas de Seelow. Por la tarde, Rattenhuber volvió a recibir la orden de llevar más gasolina, ya que junto a la puerta de salida al jardín del búnker los cadáveres aún no estaban consumidos del todo. Apenas llegó la gasolina, unos soldados de guardia subieron al jardín, vaciaron los bidones sobre los cadáveres ya muy carbonizados, o los abrieron y los lanzaron sin más desde el búnker contra los dos cuerpos. Cuando el Unterführer de las SS, Hermann Karnau, llegó al atardecer al lugar de la incineración, solo se reconocían los esqueletos. Al intentar meterlos con el pie en un hoyo, se deshicieron en toda su longitud como tocados por una mano espectral y se transformaron en un montón largo y achatado de cenizas. En su inquietud, Karnau fue otra vez allí hacia las 8, pero entonces, como ha declarado él mismo, ya volaban las pavesas en el viento. El final sigue siendo incierto. Genscher afirmó que a primera hora de la tarde ordenó a un oficial de servicio de las SS que eliminara los restos mortales de Hitler y de Eva Braun, y que poco después recibió el parte de que la orden había sido ejecutada. Pero inconcebiblemente ni él ni ninguno de los otros interesados se convenció por propia inspección ocular del final de la incineración ordenada por el propio Hitler, ni siquiera el general Baur, al que Hitler había hecho prometer que se encargaría de eliminar los cadáveres sin dejar rastro alguno. Solo Bormann y Rattenhuber, dice uno de los testigos, aparecieron en un instante, ya anochecido, en la puerta del búnker. Según otro testimonio, los restos fueron puestos por la noche en una lona, depositados en un cercano cráter de obús, se echó tierra por encima y todo fue apisonado con un poste de madera. Pero nadie puede decir si los disparos con granadas y lanzallamas, que no remitían desde hacía casi 20 horas, permitían llevar a cabo un trabajo tan complicado. Se cuenta sobre Rattenhuber que al visitar después el lugar de la incineración había dicho llorando: 10 años he servido al Führer y aquí yace ahora. El contraste en efecto apenas podía ser más brusco. En una de las exaltadas y patéticas visiones de su muerte, Hitler había situado su tumba en las grandiosas alturas del tejado del campanario que dominaría la remodelada orilla del Danubio de su ciudad natal, Linz. Y he aquí que ahora su tumba se encontraba en un descampado lleno de ruinas, a espaldas de la Cancillería destruida, apisonada en la tierra removida por los continuos disparos, entre cascotes de hormigón, montañas de escombros y pirámides de basura.